En tutoriales anteriores aprendimos a cómo utilizar un flujo mono con Reactor y un observable con RxJava. También aprendimos sobre el método de suscripción y el DoNext. Pero ahora vamos a delimitar un poco más las cosas y solamente apuntar a Project Reactor. Así que lo que vamos a hacer es crear un método llamado mono, ¿está bien? Y vamos a aprender algunas cosas sobre mono y otras sobre flux. Mono, habíamos mencionado que representa un dato de tipo asíncrono, un flujo de datos de tipo asíncrono, que simplemente indica aquí que va a haber la representación de un solo valor. Por ejemplo, dentro de este mono Jazz podemos hacer, como lo habíamos hecho, una instancia del objeto persona, donde le habíamos pasado sus atributos. Este objeto mono, para poder enterarme de su contenido, habíamos hecho el método subscribe y dentro de él habíamos indicado, obviamente, lo necesario para poder hacer una pequeña impresión en el log. Hacemos un log info p.toString. Muy bien. Ahora vamos a crear el otro método llamado flux. Flux representa también un tipo de dato asíncrono, pero en este flujo de datos va a representarse más de un solo elemento. Por ejemplo, si yo tengo una lista común y corriente, como ya sabemos a estas alturas de programación en Java, tengo una lista, por ejemplo, con 3 atributos de tipo ArrayList, y dentro estamos indicando que esta lista pertenece a elementos de tipo persona. ¿Cómo yo puedo crear un flujo de datos asíncrono a partir de esta colección? Para ello vamos a hacer el uso de flux y utilizamos el método fromIterable. Dentro de él vamos a tener que indicarle la colección correspondiente. ¿Está bien? Y si yo quiero enterarme del contenido de este flujo de datos, nuevamente puedo hacer un subscribe y ver qué es lo que hago como mi lógica interna. Hacemos acá un p.toString. Muy bien, entonces aquí en el método run vamos a cambiar por mono y vamos a cambiar aquí por flux. Vamos a darnos cuenta que al momento de correr el aplicativo vamos a tener como impresión en consola, obviamente, en el tema de mono solamente un elemento. Si tú te fijas aquí es la primera línea, y luego tenemos 3 elementos del flux: Mito, Code y Jaime. Entonces, ¿a qué me beneficia esto? ¿A qué me ayuda? Acuérdense muy bien que el objetivo de todo esto es trabajar de forma síncrona. Por el hecho de apoyarnos ya en estas clases mono, flux, estamos apoyándonos en métodos asíncronos. Pero estos ejercicios que estamos utilizando son recién para familiarizarnos con la sintaxis. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera transformar, por ejemplo, de un flux a mono? Es decir, yo sé que tengo varios elementos, ¿sí? Por eso puedo iterarlos. Pero acuérdense que el mono representa un solo elemento. ¿Qué pasaría si yo quisiera transformar de este flux a mono y solamente como un único elemento sería la lista de personas? Solamente con un único elemento, como un array. ¿Podría hacerlo? Bueno, podríamos intentarlo. Podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos hacer acá un public void flux mono. Y vamos a tener nuevamente la lista. ¿Sí? Voy a repetir el mismo código. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar la clase flux y nuevamente fromIterable, donde le pasamos personas. Pero ahora vamos a almacenar esto en una variable fx de tipo flux también. Y en su genérico le indicamos que es persona. Muy bien. Entonces vamos a hacer fx y el método collectList. Este método va a transformar a todos estos elementos que vienen de forma independiente uno a uno, como un flujo de datos. Va a transformarlo como si fuera toda una sola lista. Por lo tanto, yo al momento de suscribirme y enterarme de su contenido, ya no estoy recorriendo P, o sea, cada persona, sino estoy recorriendo la lista en general. Estoy mostrando la lista. Entonces hago un log.info y aquí hago un lista.toString. Simplemente para poder imprimir el contenido. Muy bien, vamos a comentar estos métodos y nos quedamos solamente con el de flux y mono. Acuérdense que lo que está haciendo es teniendo un flux a partir de esta colección, y de esta colección, en lugar de recorrerlo elemento por elemento, vamos a tener toda la lista en sí para poder utilizarla como un solo bloque. Entonces ejecutamos esto y te vas a dar cuenta en la consola que como resultado tienes un arreglo, sí, pero ya de personas. ¿Ven? Persona 1, persona 2 y persona 3. Pero esto ya vendría a ser
un mono. Como te das cuenta, si tú te fijas la documentación, collectList devuelve un mono del genérico, en este caso que estamos pasando, que es la lista de personas. ¿Ok? Entonces esto sería la transformación de Flux a mono. En el siguiente tutorial veremos un poco más sobre los diferentes operadores de creación tanto para mono y como Flux. Dale like, suscríbete al canal y los veo en el siguiente tutorial.